la otra parte del mundo. Entonces empezamos estos encuentros informales, como podéis ver, organizados a partir de un grupo de amigos del sector, con Víctor Manuel y Paolo Bonalumi, y pensamos vernos con estos medios para no perder las relaciones en estos días que aquí en Europa y sobre todo Italia y España son muy complicados porque estamos encerrados. No todas nuestras empresas pueden trabajar y bueno, entonces el objetivo es esto, mantener relaciones de una forma informal. Organizamos un pequeño programa de charlas. Empezamos la semana pasada con Paolo Bonalumi, que introdujo un sistema de geolocalización de piezas en los flujos de la producción. Y Paolo Bonalumi está aquí. A quien fuese interesado, contactarlo luego directamente. Y unas charlas más. Hoy introduce el tema José Javier Gracenea y hablaremos del método ACET, que es además una ISO, la ISO 17463, que es un método rápido, pero rápido de verdad, para hacer ensayos de duración de los ciclos de recubrimiento industriales. José Javier Gracenea es el que desarrolló, junto con su equipo en la Universidad de Castellón, en España, desarrolló este método, que es un método, como he dicho, internacional. Es una ISO, o sea, es un método internacionalmente utilizable y es verdaderamente rápido, o sea que en 24 horas nos permite hacer valoraciones sobre la resistencia a la corrosión de nuestro ciclo de acabado. Tiene muchas más aplicaciones, ofrece más informaciones y esto nos explicará José Javier. Muy bien, entonces José Javier tardará un 15-20 minutos, luego hablaremos, cada uno puede preguntar, puede intervenir cuando él acaba. Lo único que os ruego es que antes de intervenir, decir, presentarse, nombre y en que cada uno trabaja para conocernos. Otro asunto que ya dije al principio, pero ya se han conectado a más amigos, es que vamos a grabar esta charla. Entonces, quien no le parece bien se desconectará. Y la charla se quedará aquí en el grupo para si hay interesados que se conectan en otros horarios puedan asistir. Muy bien, esto es todo. Entonces, José Javier, por favor, Sí. empezamos. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es José Javier Gracenea. Hace 20 años que estoy en el mundo de las pinturas en diferentes facetas, tanto la técnica como la comercial y en algunos casos la gerencia. Y hace unos años, conjuntamente con la Universidad Jaume I, generamos esta técnica y creamos una empresa spin-off. Máximo, ¿se me oye bien cómo estoy hablando? Perfecto, para mí muy bien. Venga, pues sigo entonces. Entonces, bueno, esa técnica tuvo diferentes etapas y una de las más importantes fue volverla una ISO. Os he enseñado el documento. Quería enseñaroslo durante la charla, pero como no es instantáneo todo, pues casi, y si va a ser grabada, pues ya la habéis visto, ya veis que tiene su ISO. Si alguno la necesitara por alguna razón, me la pide y se la puedo impartir. Muy bien. Bueno, durante la charla lo que vamos a ver es un poquito el aspecto teórico y el aspecto práctico. Os voy a enseñar algunos ejemplos sencillos de entender
porque tenemos que tener un poquito en cuenta que estamos pasando de una evaluación visual, porque verdaderamente la técnica puede ser ayudada de diferentes elementos o herramientas, pero al final es visual. Vamos a pasar a una evaluación numérica que no es intuitiva, ¿vale? Entonces vamos a ver los ejemplos más diferenciadores donde podemos apreciar un poco por lo que es lo bueno y lo malo. En el intermedio yo os explicaré y hay otros rangos. Bueno, la conferencia o la charla va a tener una introducción, donde explicaremos el contexto, va a tener una parte técnica, hablaremos de algunos casos que son prácticos, que hemos trabajado con empresas y finalmente concluiremos algunas cuestiones que me gustaría comentar con vosotros. En lo que se refiere a la introducción, vamos a ver primero un poquito lo que es la introducción, ¿no? La corrosión genera muchos gastos. O sea, la fuerza motriz en el mundo verdaderamente es la economía. Si nosotros tenemos corrosión, las cosas se estropean, eso requiere más mantenimiento, requiere renovaciones y eso cuesta dinero. Aparte de que existen también daños humanos colaterales. Nosotros cuando afrontamos un problema podemos afrontarlo de dos maneras diferentes. Podemos, estudiar el mecanismo y ver cómo disminuimos o cómo actuamos sobre ese mecanismo, y otra de las maneras es la que generalmente utilizamos y que en la empresa se utiliza mucho, y es la protección. Yo cuando salí de la universidad yo pensaba que para solucionar algo había que entenderlo, y luego me di cuenta cuando llegué a la empresa que no necesariamente es así. Hay veces que no es necesario entender una cosa para solucionarla. Lo importante es solucionar, ¿vale? Aquí tenemos el mecanismo de la corrosión, donde, independientemente de todo lo que aparece ahí, es que de un metal aparecen sus óxidos. Y estos óxidos, al final, lo que hacen es generar una deslaminación del recubrimiento. Esa deslaminación es lo que genera la pérdida de adherencia y el fallo. A partir de este punto, por ejemplo, que vemos aquí, donde vemos una deslaminación en la parte más o menos derecha, es donde el recubrimiento rompe y finalmente la corrosión entra desde ahí y se expande a todo lo que es la pieza o el material. Con relación a la técnica, podemos decir que nosotros necesitamos medir cosas. Las cosas deben ser medibles, o sea, nuestras técnicas deben ser evaluables. Estas técnicas tienen que imitar la naturaleza. Tenemos que asemejarnos lo más posible a la naturaleza. Lo que pasa es que en la naturaleza tenemos un conjunto complejo de factores. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es separar esos factores y estudiarlos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la intemperie, y para eso se hicieron los ciclos combinados, consta de humedad y luz, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Aparte de otros factores agresivos o erosionantes como es el viento que porta la arena, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es dividir en factores. Y cuando hemos dividido en factores, cogemos un factor e intentamos aplicarlo, ¿vale? Como es el caso de la niebla salina para lo que es la corrosión. Finalmente, lo que obtendremos es un fallo generado en un tiempo mucho menor que el que generaría la naturaleza. Y eso nos permite predecir el comportamiento de nuestras piezas y en este caso de nuestros recubrimientos protectores. Test tenemos dos. Tenemos los test convencionales, que serían los que podemos entender más o menos como visuales. Estarían los test estáticos y los test dinámicos, lo que sería un test combinado y un test que no tiene combinación y es singular. Por ejemplo, estaría la cámara de niebla salina. Tenemos una niebla salina que genera corrosión, pero podríamos tener, por ejemplo, una cámara de una ISO 20340, que es el equivalente de la NORSO 501, donde tendríamos la acción de lo que sería el UV, que lo que sería el ultravioleta para el sol, la acción de la corrosión y la acción del frío. La combinación de esas tres nos daría al final lo que son periodos húmedo-seco, que es lo que más estropea
o lo que más estresa las pinturas y eso hace que la protección se pierda en la pieza. Por ejemplo, aquí tenemos una evaluación visual, como la que hacemos de la niebla salina. Por ejemplo, en una primera parte tendríamos el grado de cracking, en la segunda foto tendríamos, por ejemplo, un blistering, y luego en la segunda, una vez se ha quitado la pintura, que por ejemplo esto en la ISO 12944 es normal, tendríamos el grado de corrosión. Sin embargo, nosotros ahora vamos a poner una técnica donde en una primera etapa tenemos una medida de impedancia, exponemos las piezas al electrolito y generamos otra medida de impedancia. La diferencia entre la medida inicial y la medida final es lo que nos da el comportamiento numérico de una pieza pintada. Luego lo que queremos hacer es correlaciones numéricas entre el comportamiento en niebla salina y el comportamiento en impedancia. La impedancia es una resistencia en corriente alterna. Las resistencias o los elementos eléctricos que son resistencias son en corriente continua y la impedancia es una resistencia en corriente alterna. Un poquito intuitivo. Si el recubrimiento no está dañado, todos entendemos que será más aislante, porque no tendrá poros, aunque un material siempre tiene poros, ¿vale? Sean menores o mayores. Entonces, si no tiene poros y es totalmente aislante, la resistencia será muy grande, el comportamiento muy bueno. Si este material está dañado y tiene poros, su resistencia eléctrica será menor y su comportamiento anticorrosivo menor. Es de una manera simple un poquito los conceptos que estaríamos evaluando con esta técnica. Aquí, por ejemplo, vemos diferentes elementos. Por un lado tendríamos la E de España, que es el potencial, o el voltaje, si lo queremos, una diferencia de voltaje, si lo queremos llamar un poquito más coloquialmente, y Z sería la impedancia, que es una resistencia en corriente alterna. Y luego hay unos elementos que son resistencias y capacitancias que surgen de unos cálculos que generamos con un circuito equivalente, pero que más adelante veremos. Aquí tenemos, este fue el primer artículo en 2003, un artículo de la Universidad Jaume I, donde ya se hablaba de la técnica ACDC-AC, que luego la hemos llamado ACET, que es Accelerated Electrochemical Technique, que por su nombre en inglés tiene el acrónimo ACET. Entonces, esta técnica se llama AC-DC-AC porque la impedancia es en corriente alterna, AC, la polarización, que sería el estrés, la exposición es en corriente continua y la evaluación final de la impedancia vuelve a ser en corriente alterna. Nosotros, al final, lo que queríamos o lo que aportaba un poquito esta técnica con relación a lo existente es la parte de la exposición. Impedancia en recubrimiento se ha hecho de siempre. Es una impedancia, os comento un poquito cómo es el ensayo, donde yo, por ejemplo, cojo una plancha, que luego veremos cómo se trata, cómo se pone el electrolito y cómo se miden las cosas, pero una impedancia es, yo mido la resistencia en corriente alterna, lo que sería la capacidad un poquito de protección del recubrimiento. Claro, la cuestión surge, bueno, si yo hago impedancia, ¿estoy viendo la capacidad protectora? No, verdaderamente no. Estoy viendo un estado inicial de un recubrimiento. Por lo tanto, esta técnica lo que aportaba era el estrés a través de un potencial para que pudiéramos ver cómo se manejaba o cómo se comportaba el recubrimiento. Y finalmente nosotros tenemos una última medida de impedancia, que luego ya veremos que es por ciclos, donde mediremos el comportamiento final. Entonces, si yo tengo un comportamiento final, le someto a un estrés, al final electroquímico, y veo el comportamiento final, probablemente yo podré saber cuál es el comportamiento anticorrosivo de ese recubrimiento. Aquí tenemos un poco el concepto general. Medida inicial, un estrés que llamaremos polarización catódica. Después de ese estrés vamos a dejar que la plancha o la pintura o el sistema pintura-pieza se relaje un poquito para que se pueda ver el daño
y finalmente medimos ese daño. Esto lo repetiremos durante 6 ciclos. Un poquito el concepto es el siguiente. Si yo cojo y mediante electroquímica genero esta reacción que veis aquí, que la polarización es eso, ¿vale? Ahí veis, por ejemplo, cathodic delamination, ahí veis una delaminación catódica. Al final vamos a ver la diferencia, ahora hay que explicar la diferencia entre la niebla salina y la técnica ACED, que son dos aproximaciones totalmente diferentes. La niebla salina, yo tengo una plancha protegida, le hago un daño, que normalmente es una cruz, podríamos no hacer cruz, en muchos casos no se hace, y yo la ataco desde fuera con una niebla salina y veo cómo el recubrimiento me impide que esa niebla salina ataque el sustrato. Esa es la aproximación exterior. Ahora, si hacemos caso a la aproximación interior de la técnica que os estoy explicando ahora, lo que nosotros generamos es una deslaminación, es esta reacción de aquí, y con eso lo que vamos a generar es óxidos en la superficie de la plancha, entre lo que es la interfase de la plancha con el recubrimiento, o la interfase del material, el metal o la pieza. Entonces, con ese estrés vamos a ir viendo cómo se comporta el recubrimiento. Por ejemplo, aquí tenemos una plancha en la que se ha actuado con la técnica ACED y vemos cómo se ha generado una ampolla. Si nosotros volvemos atrás, si me deja así, si volvemos atrás, nosotros vemos que aquí se genera hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno es el que genera esta ampolla. Bueno, yo os voy a decir que no estoy para nada de acuerdo con eso. Esto yo siempre lo he oído, pero personalmente yo no estoy de acuerdo, ya que el volumen de hidrógeno no es tan grande como para generar esa deslaminación. Lo que sí que querría deciros, y luego me podéis, si queréis, comentar o rebatir, es que verdaderamente lo que actúa es el hidrógeno más los óxidos del metal. ¿Qué pasa? Que los óxidos del metal tienen mucho más volumen que el metal mismo. De ahí que observemos con la corrosión ampollamientos. Aquí, por ejemplo, veis hasta qué punto es fuerte esta técnica. Esto es una plancha de 0,27 milímetros de aluminio coil coating para persiana veneciana. En este caso, el pretratamiento no estaba bien y utilizando la técnica, que ahora veremos cómo se utiliza, la técnica llegó a agujerear la plancha de un lado a otro. Este no es el primer caso que veo. Nosotros en su día incluso pensamos en hacer algún daño anterior para poder evaluar la técnica, pero al final vimos que la mejor manera es la que os enseñaré posteriormente. Aquí tenemos un poquito lo que sería el concepto visto desde la parte eléctrica y la parte electroquímica, donde al final lo que tenemos es una relajación después de la polarización catódica de ese estrés que le he metido con un voltaje, que en este caso será menos 4 voltios, ese voltaje ha generado esa reacción. Entonces, después de esa reacción, ¿yo qué es lo que quiero? Lo que más importante es en esta técnica es la relajación. Ese punto, que son 3 horas al final, donde la pieza adquiere un estado de equilibrio entre todas las reacciones que pasan en la interfase. Ese estado de equilibrio es muy fácilmente medible y es lo que nos da una información adicional sobre el proceso de corrosión. Por lo tanto, podríamos medir la calidad del recubrimiento, su adherencia, o la adherencia, lo que sería entre la pieza y la pintura, y finalmente qué es lo que pasa o qué actividad química hay en la interfase entre la pintura y la pieza. Nosotros, por ejemplo, en este tipo de, cuando se obtiene la relajación, es uno de los puntos más importantes de la técnica y obtenemos 3 tipos de gráfico. Por ejemplo, tenemos un gráfico de tipo A, que sería un gráfico muy bueno, donde no hay degradación, ya veis que no se generan poros. Un gráfico de tipo B,
que cuando vemos en el gráfico de potencial versus tiempo, aquí en el cuadrado, veis que se genera como un, bueno, no sé, como un salto, si queréis, un salto en el potencial. Eso ya es que tenemos un daño. Cuando nos estamos acercando a -1 voltio, eso quiere decir que hay muchas reacciones. Si este gráfico está cerca de 0 voltios, 0 voltios, cero reacciones. -1 voltio, muchas reacciones. Así os estoy comentando un poquito los límites entre un estado y otro para que veáis. Y finalmente, cuando tenemos cerca de -1 voltio y todavía bajamos y bajamos la curva cada vez, eso es un desastre verdaderamente y el recubrimiento ya no tiene ninguna adherencia. Por lo tanto, habéis visto que podemos tener gráficos de tipo A, gráficos de tipo B, de tipo C y de tipo D. Bueno, el circuito equivalente. Vamos a ver, el circuito equivalente, para que me entendáis de una manera... A ver si puedo explicarlo, porque esto no es intuitivo, os comento, de una manera, una manera que se me pueda entender. Vamos a ver. Aquí tenemos incremento de la resistencia de la polarización y me dice que es degradación por de resistencia al polo y me dice que es degradación por porosidad. Tenemos resistencia de polarización, que sería la que tenemos abajo en verde, y esto me daría la corrosión en la interfase. Luego tenemos las capacitancias, que serían los condensadores, que es un condensador es la acumulación de carga, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en la parte de la pintura tendríamos la absorción de agua y el otro condensador que podemos medir es la interfase entre la pintura y la pieza. Y hablaríamos de la delaminación. Si yo tengo un condensador grande, ese condensador necesita un espacio para almacenar carga. Por lo tanto, si a mí el valor de la condensación o el condensador o la capacitancia, si queréis mejor, de la doble capa, double layer, por eso ponéis DL, quiere decir que para almacenar carga se me han tenido que separar el recubrimiento y la pieza. Por lo tanto, ya está deslaminado. ¿Veis? Son parámetros eléctricos que los asumimos como reflejo de características físico-químicas que aparecen en el recubrimiento. Nosotros aquí, al final, un poco, perdón, no sé por qué me falta una diapositiva, o sea, una foto. Al final lo que os he contado es lo que os he dicho. Son dos maneras de aproximar. Una es a través de la electroquímica, un poco la parte de arriba, donde nosotros generamos esa reacción. Y otra posibilidad sería una niebla salina, como nosotros conocemos. Ahí veis el esquema, donde el recubrimiento intenta que esa reacción no pase. Una es externa y otra es interna, como os he comentado anteriormente. Un poquito, aquí vemos cómo la niebla salina lo que al final nos da es una... O sea, nosotros... A ver, vamos a ver si paso poco tiempo en esto. A ver, nosotros que una cosa le pongamos 0 malo, 1 bueno, 2 muy bueno, 3 y así hasta 5, como hacemos, eso no significa que sea numérico. Eso es un ranking. Y las cosas que son rankings no son numéricas. Numérico es una cosa que cambia continuamente. Por ejemplo, valores de capacitancias y impedancias o resistencias. La niebla salina podemos decir, pues mira, esto tiene un grado de blistering, de corrosión, pues 1, 2, 3 o 4. No, en la técnica electroquímica obtendremos valores y esos valores que cambian continuamente o de manera continua nos permitirán hacer correlaciones numéricas que hoy justo no las vamos a ver. Claro, esto cuando empezamos la empresa había que demostrar a la gente que esto era viable, porque la gente tiene cámaras de niebla salina. Entonces, si yo tengo una cámara de niebla salina, bueno, yo te enseño esta técnica y te digo, bueno, lo que antes te costaba 6 meses, que es el peor caso que existe, que es para C5, bueno, hoy me han dicho que se llama C5X, que es offshore,
hemos trabajado mucho para los generadores offshore y esos son 6 meses de ensayo. Claro, estos son 24 horas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el esquema este que tenemos, tenéis una comparación de niebla salina y de química y de ensayo electroquímico. El equipamiento en un lado veis que es neutra, cámara de niebla salina neutra, y en el otro lado es el equipo electroquímico. Veis cómo el volumen que ocupa uno y otro son muy diferentes. El tiempo de exposición en la niebla salina es de 1000 horas y en electroquímica es de 24 horas. Veis un poco los consumos, los de agua, de sal, la amortización de los equipos y la electricidad. Y al final, si tenemos todo en cuenta, un ensayo de 1000 horas nos cuesta 6,17 euros por panel, por cada plancha que metemos. Y en electroquímica, ese ensayo nos cuesta 4,98 euros. Hemos entendido que el equipo de niebla salina estaba amortizado, que es el caso más normal. Si no estuviera amortizado, por supuesto, la niebla salina sería todavía mucho más caro. Por lo tanto, aquí veis un poquito la viabilidad económica. Os voy a contar una cosa que nos pasó cuando empezamos con esto, y es que el plan de empresa de la sociedad que generamos, o de la empresa, tenía contemplado la venta de equipos y la venta de servicios. Como esto fue hecho antes de 2009 y en 2008-2009 nos cogió la crisis, la gente solo accedía a los servicios, nadie quería invertir en el equipo. Es un poco lo que nos pasó, ¿vale? Por mucho que enseñáramos este test, o sea, para que os hagáis una idea, íbamos a una empresa, oh, qué bien, nos gusta mucho la técnica, ¿cuánto es? X, ahora no merece la pena comentar el valor del equipo. Ah, no, pues entonces ya no es tan importante que sean 24 horas, podemos esperar 6 meses que la niebla salina está amortizada ya y no genera gastos tan grandes. Es un poquito lo que nos encontramos, ¿vale? En aquel entonces, hoy esto ha cambiado un poco, pero veis un esquema un poquito de la bondad de cada técnica y veis cómo, incluso sin tener la ISO, el área que ocupa en el esquema la técnica electroquímica es más grande que la de la niebla salina, por lo tanto estaríamos en una situación mejor, y hoy en día la parte de estandarización, de normalización, habría que llegar hasta el vértice del pentágono porque verdaderamente hoy ya está normalizada, ¿vale? Esto para que os hagáis una idea. Ahora os voy a contar un poco cómo era el sistema de medida y luego os voy a decir qué ha cambiado desde que nosotros lo hicimos hasta ahora, ¿vale? Os voy a decir que nosotros ya no vendemos directamente equipos, a menos que se nos pida que asesoremos y digamos qué equipos son los que hay que comprar y cómo. Pero en aquel entonces estábamos en un punto donde aquí veis el equipamiento, aquí veis un software que nosotros hicimos en aquel entonces. La empresa se llamaba Mezco, era Mediciones y Corrosión, el software sigue siendo suyo y así lo queremos mantener, y las celdas que patentamos en su día para que fuera un equipo muy compacto. Aquí tenemos una plancha normal, la que la referenciamos y la limpiamos. A continuación, quitamos una parte de la pintura en la esquina superior izquierda para insertar el electrodo, localizamos la zona de trabajo, más o menos que el espesor sea constante, delimitamos la zona de trabajo con una cinta especial anticorrosiva, ponemos todas las celdas con los electrodos, veis las planchas en la parte inferior, y al final pasamos a la medida, que sería este el conjunto que podemos ver. Teníamos un software, que voy a pasar de este software y os voy a contar lo que ha cambiado desde entonces aquí. Bueno, yo no voy a decir el nombre del equipamiento, pero la gente que pueda andar en universidades y así lo conoce muy, muy bien, y la gente que trabaja en electroquímica, en la industria también, pero hay una marca de equipos que una vez salió nuestra ISO, cogió e implementó en su software de tratamiento de datos electroquímicos tanto el circuito equivalente como los datos que os enseñaré a continuación.
hacen referencia a la ISO que nosotros pusimos y hoy en día todo ese software que os iba a enseñar y que nosotros hicimos en su día ya no es necesario. Las medidas son directas en el equipo. Hay una cosa que ha cambiado mucho y es muy importante, y es que había una parte del circuito equivalente que había que saber de electroquímica para hacerla, para hacer unos cálculos, ¿vale? Hoy en día eso ya no es así. Hoy en día el aparato ya está programado, del aparato de esta marca tan conocida, ya está programado y automáticamente él te los da. Por lo tanto, antes los aplicadores, el problema que veíamos es que de electroquímica sabe poca gente. Es una cosa muy pequeña en comparación no sé, a otras áreas de la química. Pero lo que no se le podía pedir es que a un aplicador o a gente que estuviera haciendo otras cosas se pusiera a aprender electroquímica. Bueno, pues eso ya se ha solventado y hoy en día esta técnica se puede utilizar con muy pocos conocimientos. De hecho, yo personalmente a alguna empresa en Italia, concretamente, he ido a darle un seminario de 2 días. Ellos ya tenían el equipo y en 2 días hemos puesto a punto la técnica y han entendido las bases y cómo utilizar las medidas, y hoy en día trabajan con electroquímica estupendamente y hacen las cosas mucho más rápido. Bueno, vamos a algunos casos. Vamos a ver, mirad, yo os voy a dar unas líneas generales que no ocupan mucho espacio de tiempo y que os harán ver un poquito las diferencias. Mirad, en la izquierda vemos bueno y en la derecha malo. Veis cómo los valores de impedancia, que es el eje Y, son de 10 a la 10. Y en la parte derecha, que es mal comportamiento, es de 10 a la 6. ¿Os acordáis antes un poquito cómo os decía los gráficos? Que los gráficos los que van a 0, que ahora estamos viendo el potencial, son buenos. Los que se quedan en -1 son malos. -1 significa muchas reacciones. Hay voltaje, algo está pasando ahí. Cuando estamos en 0, no está pasando nada. Entonces, tenemos por un lado, vuelvo a repetir, la impedancia, que es un gráfico diferente. Esto se llama el gráfico de Bode. Y por otra parte tenemos el gráfico de potencial, que sería el gráfico de relajación. Habéis visto cómo en la izquierda es bueno y en la derecha es malo. Pues lo que aparece en la niebla salina, ahí va, mira, me han quitado, espera un poco, a ver, pues mira, yo esto antes tenía un ejemplo más. Bueno, ahora veremos más ejemplos. Por lo tanto, claro, tenemos potencial y tenemos impedancia. Vamos a ver un poquito la diferencia entre bueno y malo. Por ejemplo, esto es una epoxi, 215 horas de niebla salina. Aquí veis cómo tenemos un eftalato que justo será butilbencilo, si mal no estoy. Y luego tenemos dos formulaciones, una a la derecha y otra a la izquierda, donde a la de la izquierda le hemos añadido 0 y a la de la derecha 1,5. Y en niebla salina su resultado es de 14 milímetros porque le falta plastificante, es demasiado rígida y no tiene adherencia al sustrato. Y en la derecha le hemos añadido 1,5% de plastificante y ya presenta mucha más adherencia. Vemos cómo pasa la deslaminación de 14 a 5 milímetros. Y un poquito para que veáis el concepto, es que en la parte de la derecha ya no tenemos esa deslaminación, el potencial está cercano a 0, y eso es porque el recubrimiento no deja que haya reacciones de electroquímica, reacciones de corrosión en la interfase, y en la parte derecha tenemos -1. Hemos dicho que -1 voltios era mucha reacción, mucha electricidad, ahí pasaban cosas. Un poquito para que veáis bueno y malo. Vamos a ver. Ahora os voy a explicar un poquito los números. Yo ahora me gustaría que os fijarais en que tenemos un primer, una imprimación de cromo, una imprimación de óxido de hierro normal, una imprimación de minio, que sería el anticorrosivo de plomo, y una imprimación de fosfato. Entonces, nosotros lo que vemos aquí, o lo que se puede ver un poquito aquí, es que por una parte el mejor comportamiento se estaría en el
primario de cromo, donde nosotros vemos cómo la diferencia entre la parte alta, que sería la impedancia máxima, y la parte baja, que sería la impedancia mínima, lo que sería Z máximo y Z mínimo expresado en ohmios, nosotros vemos cómo la diferencia, que sería delta de Z en ohmios, es de 39. El siguiente que vemos es el de minio, 48. Y luego tendríamos, por un lado, el efecto barrera de una imprimación de óxido de hierro muy cargada, con mucho óxido de hierro haciendo barrera, y por otro lado tendríamos más o menos parecido, porque los valores son muy parecidos, una imprimación de fosfato de zinc. Entonces, viendo un poquito los valores de delta de Z, que son unos cálculos que se hacen y que ya os digo que hoy en día no hace falta hacerlos, los hacen los aparatos automáticamente, vemos cómo al final el primario, la imprimación de cromo es la mejor, y a continuación tendríamos la de minio de plomo, que también sabemos que es buen anticorrosivo, y luego ya estarían los óxidos y los fosfatos de zinc. Esto es un poquito para que veáis. Abajo veis la cantidad de horas de niebla salina que se han obtenido y veis cómo más o menos se correlacionan con los parámetros electroquímicos. Yo sé que no es sencillo ver esto, ¿vale? Por eso estoy intentando daros solo 2 o 3 ejemplos. Aplicado a aeronáutica, por ejemplo, veis izquierda, ¿os acordáis cómo los gráficos de impedancia Z, cuanto más arriba eran mejores y cuanto más abajo y curvados peores? Pues ya veis, en la izquierda tenemos para arriba un gráfico recto, 3000 horas. En la derecha tenemos un gráfico que es curvado hacia 10 a la 6, que es mucho menor, y tenemos blistering, 1200 horas. Luego se ha hecho también los gráficos de potencial para esas mismas muestras, y veis cómo en la izquierda, que es un muy bueno, 3000 horas, está muy bien, es cercano a cero. Y en la derecha, que ya no es ni mucho menos tan bueno, y justo para lo que se quiere es bastante malo porque es aeronáutica. Esto fueron las pruebas del Airbus A380. Está en -1. Entonces, más o menos os he explicado cómo ver bueno y malo. Hay cosas en medio, ¿vale? Pero yo pienso que son bastante complicadas, son casos particulares, y para una primera charla me parecía un poco excesivo. Por lo tanto, como conclusiones podemos decir que la CED, la técnica CED, permite el comportamiento, predecir el comportamiento anticorrosivo en 24 horas de ensayo. Provee de resultados cuantitativos para que podamos hacer correlaciones matemáticas. Estas correlaciones matemáticas hay que estudiarlas por segmento, no son generales, ¿eh? No puedo tener las mismas correlaciones, o sea, puedo tener la misma técnica, puedo hacer la misma interpretación para todos los recubrimientos, pero una correlación matemática que yo utilizo, por ejemplo, en aeronáutica, no me vale para pintura en polvo, ¿vale? Son sistemas diferentes que hay que tratar diferente. La utilización del circuito equivalente me permite ver capacitancias y resistencias. Las resistencias me dicen cuáles son las reacciones de corrosión. Las capacitancias me dicen dónde se almacenan las cargas. Y hemos dicho que si se almacenan las cargas es que había espacio. Si hay espacio entre el recubrimiento y la pieza, es que ha habido reacciones de corrosión y hay productos que me están separando y deslaminando. Por lo tanto, podemos decir que es una herramienta muy útil. Alguna persona me ha comentado enseguida, cuando veía este tipo de charlas o conferencias, me ha dicho, bueno, pues ya no hace falta niebla salina. No, eso no es así. Primero, hay, por ejemplo, la 12.944, la ISO 12.944, no habla de electroquímica. Por lo tanto, tú no puedes homologar en esa norma si utilizas electroquímica. ¿Para qué vale la electroquímica? Pues si estás probando muchos sistemas, el primer descarte, saber cuáles son los buenos y los malos, o si estás formulando recubrimientos,
puedes saber enseguida cuáles son los buenos y los malos. Entonces, avanzas con la C todo lo que puedes rápido. En vez de esperar 6 meses, en 24 horas avanzas. Y ya cuando está definido el producto, ya entonces le haces una niebla salina de 6 meses para las conclusiones y homologaciones. Por lo tanto, hemos quitado todos los 6 meses intermedios. Pues más o menos esto era lo que os quería comentar y os doy las gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Javier. ¿Se me oye? Sí, yo sí. Perfecto. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Es complicado para quien como yo Sí, no conoce, sí, no es un químico, pero se ha entendido. O sea que con dos parámetros, voltios sí, y ohm, tú sabes ya en pocas horas sabes valorar una pintura o un ciclo sí, de recubrimiento y seleccionar. Entonces, esto cuando hay que ponerse a diseñar un ciclo nuevo para ofrecer a un cliente, sí, esto ya puedes hacerlo en el mismo día. Y luego, sí, claro, las homologaciones para cuestiones a donde se requiere homologación, tardará lo que tardará la nivel salina. Pero ya sabes si estás en la marcha sí, correcta en o el buen no. camino, en el buen camino, Máximo. Eso, eso. Por ejemplo, puedes ya valorar si el espesor, por ejemplo, de tu ciclo es Sí, suficiente o si hay que poner más capas, más sí, espesores y esto, correcto, ¿no? Y esto sí, optimizar tu ciclo, o sea, sí, hacerlo justo lo que es necesario. sí, vamos a ver. Vamos a ver, la utilización, nosotros planteamos tres tipos de utilización. La diferencia de utilización más grande es una es calidad, ¿vale? El poner en tus instalaciones esta técnica y hacer un estudio previo y ver las tolerancias que se tiene en potencial y en impedancia. Y entonces, pues una niebla salina, pues muchas veces, a ver, por ejemplo, os pongo yo que soy de fábrica de pinturas, muchas veces, claro, nosotros hacemos un lote de pintura que hay que dar al cliente. Muchas veces tenemos mucha prisa y luego ya es una cuestión de costes. No se le puede hacer a todos los lotes niebla salina. Nosotros podemos medir a todos los lotes cuando fabricamos la densidad, la viscosidad, la aerología si queréis. Cosas que permiten servir al cliente rápido. Pero si la niebla salina dura 6 meses, pues se la haremos de vez en cuando. Por eso se establecen diferentes parámetros con diferentes ensayos y diferente periodicidad. Esto lo que hace es acortar mucho los tiempos. Si nosotros hemos cogido unos valores de un estudio que hemos realizado estadístico de la pintura que sea o del sistema que sea, pues ya sabemos enseguida en 24 horas si sí o si no. Y en 24 horas, por ejemplo, si estamos ajustando el color, que muchas veces pasa en cold coating y demás, pero un ajuste de color no va a cambiar el comportamiento del lote a nivel anticorrosivo, ¿eh? A nivel a otros niveles estéticos, sí. Entonces, eso por una parte. Y luego, a nivel de desarrollo. Yo que he sido director técnico bastantes años de polvo y de líquido, siempre tienes al comercial ahí. ¿Cuándo acabamos? Y de repente tú ves que la especificación de tu cliente dice que son 3 meses de niebla salina, de humedad y demás. Haces unos cambios, esperas 3 meses, ves el resultado. Hay que cambiar algo, ese cambio te modifica todo. Hay que volver a cambiar y son 3 meses, 3 meses, 3 meses. Con esto podemos ir muy deprisa hasta tener una formulación que sea suficientemente buena para ponerlo en el ensayo tradicional. Muy bien, tienes que quitar la pantalla porque ahora vamos viendo tu pantalla. Vale. Si consigues, O sea, ve, cuando dices mi pantalla, es la sí, pantalla del ordenador, ¿vale? sí, eso. Vale. Ah, Ahora sí, sí, ahora. perfecto. ¿Ya Ahora está está? bien, Venga. perfecto. Muy bien, ¿quién quiere preguntar o intervenir? Hola Máximo, soy Víctor de Hola, Adapta Color, Víctor. fabricantes de pintura en polvo.
escuchando tu presentación me surgen algunas dudas Venga, y intentaré la resolverla. primera y la más importante de ellas es si el sistema es capaz de detectar diferentes tratamientos electrolíticos, es decir, tratamientos sobre galvanizados, sobre sustratos como Sensimir, que es uno de los materiales que se Sí, está imponiendo dentro del mundo de la arquitectura moderna. Entonces, tratamientos superficies férricas, no férricas, aluminio, se diferencia. ¿Cómo habéis solucionado este punto? a ver. Tienes que repetir la última porque no se ha entendido, Víctor. Hola, sí, disculpar. Quería saber si el proceso de control y de evaluación es Sí, capaz de diferenciar los tratamientos previos a lo que pueda sí. ser la deposición de una capa orgánica, como pueda ser galvanizaciones en frío, caliente, bicromatados. ¿El sistema es capaz de detectar estas diferencias? Sí, vamos a ver. Tú me estás hablando un poquito de, sí, de la parte electrolítica, ¿vale? Luego hay otra parte también que la de conversión, o sea, pues son los grandes, Sí, todo sí, lo que serían claro. los pretratamientos, ¿vale? Porque yo al final puedo coger un galvanizado y pretratarlo. Bueno, de hecho puedo, no metes el pretrata antes de pintar. Espero que estés de acuerdo en esto, Víctor. Entonces, esas cosas son un poquito las que quedan más así, ¿no? Siempre es la pregunta constante. Vale, yo diferentes sustratos sí. Claro, el galvanizado y el electrolítico son diferentes sustratos, verdaderamente, porque tú al final lo que mides es la capa, o sea, tú mides la interfase entre la capa de pintura y la capa final del pretratamiento. Por eso esta técnica es capaz de diferenciar las propiedades anticorrosivas de pretratamientos conjuntamente o de tratamientos o diferentes tratamientos, como puede ser un electrocincado o un galvanizado, en piezas. ¿Te he O sea contestado, que Víctor? interpreto que el sistema funciona independientemente de sobre qué sustrato se esté realizando, ya Sí, que la sí, naturaleza sí, del sí. sistema se basa en medir la resistencia de ese flujo eléctrico Eso. a acumularse o a disiparse, ¿no? Sí, vamos a ver, para que no, para a ver si soy más claro. Nosotros hemos trabajado sobre galvanizado, electrocincado, acero inoxidable, cobre, acero al carbono y ahora al aluminio, evidentemente, miles de aleaciones y sobre todos esos sustratos. Claro, la medida lo que sí que hace un poquito es distorsionarse. Por ejemplo, si yo mido aluminio y acero, sin pretratamientos y sin ningún esto, sí que hay que tener en cuenta algunas pequeñas distorsiones, ¿vale? Pero por lo demás, por ejemplo, muchas veces por ejemplo, galvanizado y electrocincado, para que nos entendamos, sin ningún problema. Galvanizado con 4 pasivados diferentes y la misma pintura, sin problema también. Ok, muy bien, he comprendido, gracias. Venga, a ti, Víctor, hombre. ¿Otras preguntas o intervenciones? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, mira, yo soy Dani, trabajo en Pinturas Cordobés, somos una empresa de aplicadores. Sí, Estamos sí, sí, el aquí, otro día estuve con un compañero, estuvimos aquí con un compañero tuyo. estamos aquí en Manresa, en Barcelona, Sí. y ya he entendido que tú puedes realizar el ensayo tanto encima de acero al carbono como acero galvanizado, Sí, proyección térmica, de zinc aluminio, de aluminio sí, sí, sí. solo, etc. La pregunta es, respecto a la 12944, Sí. está homologado. No, Los resultados de este ensayo equivalentes a niebla salina son muy ajustados realmente, es decir, me da un valor muy real de comparado con niebla salina si estamos muy cerca de las 1440 o de las sí, por 1000 o de ejemplo. las Sí, sí, 2000. sí. Sí, Vale, perdona, que te estoy interrumpiendo. Acaba No, la pregunta. Vale, vamos a ver. Vale, ese es uno de los ejemplos que siempre se pregunta. Y el otro ejemplo es Qualicoat, más de 1000 horas, menos de 1000 horas. Ya está. Son las dos cosas que se preguntan siempre, ¿vale? Con relación a esta técnica. Os comento lo que ha sido nuestra experiencia hasta el momento. Con esto sabemos si ha pasado o no la norma. Vamos a hablar de dos cosas. Cómo de cerca estamos de lo que da la niebla salina y cuál es la tolerancia.
que son dos conceptos diferentes. Vamos a ver. En la 12.944 se dice que hay que poner 3 planchas, ¿vale? Y en Qualiquad también, por cierto, es el mismo concepto. Se dice que hay que poner 3 planchas porque si 2 pasan y una no, quiero decir, 2 planchas. 3 réplicas, 3 planchas para que nos entendamos. Si 2 pasan y una no, hay que pensar qué ha pasado, ¿vale? Y eso es porque la niebla salina tiene una variabilidad muy grande. Nosotros, por ejemplo, no solo hemos hecho pinturas, también hemos hecho mucho para tornillos de automoción, que son tornillos que es un tornillo de acero que lleva encima unos recubrimientos de zinc. Por eso, justo sobre zinc, tenemos un conocimiento bastante grande. Claro, entonces, a la hora de correlacionar, por muy exacta que sea nuestra técnica, que es numérica, es más exacta que la niebla salina, claro, tenemos la variabilidad de la norma. Nosotros yo he visto 3 planchas aproximarse a 500 horas y una era 200, otra 500 y otras era 600. Claro, si ese es el escenario, lo que no se puede correlacionar perfectamente es una cosa muy exacta con una inexacta, porque no es así. De todas maneras, para contestarte exactamente lo que me dices, nosotros, por ejemplo, en aluminio, más o menos 1000, nosotros sabemos cuándo pasa o no pasa. Pero si tu pregunta es si es 1050 o es 1075, no te lo podemos decir, ¿vale? Nosotros hay veces que tenemos, según el sector, una tolerancia de 500 más menos 100. Hay otras veces que tenemos de 1000 más menos 500. O sea, así de claro también te lo digo, y hay otras veces que tenemos de muy poco porque todas las réplicas son iguales. Pero eso ya no depende solo de la técnica, es que los materiales, por eso se hacen 3 planchas, son heterogéneos, las piezas son heterogéneas y el ensayo en sí también es bastante heterogéneo, ¿vale? Entonces, por muy exacto que tengamos nosotros una cosa, no es exacta la correlación. Okay. No sé si te he contestado. Sí, no, está claro. Sirve más para comparar diferentes sistemas de pintura a la vez que no para extrapolarlo a niebla salina, entre comillas. Es decir, tú tienes una probeta a niebla salina y sabes que te ha hecho las 1440 horas, y yo ahora quiero comparar otros procesos con este, y con este sistema va muy bien y muy rápido para comparar. Vamos a ver, o sea, sí tienes razón, uno. Lo que pasa que el problema es que tú me digas, ha pasado las 1440, yo casi con certeza te voy a decir sí. Ahora, a la pregunta tuya de son 1500 o son 1700, igual no te puedo contestar. Vale. Eso es un poquito la diferencia. Sí. Los valores relativos, todo lo que quieras. La comparación, toda la que quieras. ¿Y eso está en marcha para homologarlo o no para la 12944? No, eso no se puede homologar. O sea, esos son 2 conceptos. Os voy a explicar por qué. Eso es tan difícil de hacer. Vamos a ver, yo durante bastantes años he pertenecido al comité ISO, al Working Group 29, ¿vale? Al comité de trabajo, al grupo de trabajo 29, que es el de electroquímica. Nosotros, aunque se trate de corrosión, porque es electroquímica y corrosión, nosotros no nos hablamos, entiéndeme, ¿vale? No compartimos cosas o no trabajamos técnicamente con el comité que lleva la 12.944. Entonces, ese comité hace las normas y, de hecho, hoy estaba comentando con un laboratorio de España, estábamos comentando la nueva versión que hubo de la 12.944. Esa versión yo la vi bastantes años antes, ¿vale? Pero no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo porque había unos cambios en los ambientes que tenían unas repercusiones económicas bastante importantes, ¿vale? En los ensayos y al final, pues bueno, se ha cambiado, hoy justo estaba hablando de eso y perfecto. Pero, por ejemplo, nosotros siendo de corrosión no veíamos esa norma. O sea, no trabajamos sobre ella y ellos no trabajan sobre la nuestra. Por lo tanto, homologar las dos cosas, yo te digo que es casi imposible, ¿eh? Es casi imposible. Vale. Interpreto de todas formas, escuchando los planteamientos que ha mostrado Dani, sí. Interpreto que estamos hablando de un sistema que permite, utilizando la metáfora, utilizar portales en el salto del tiempo, es decir, yo consigo realizar controles en un tiempo mucho más reducido, el que me exige un control mediante cámara salina, pero la homologación final, la certificación queda exclusivamente dirigida a cámara salina. Es decir, son dos sistemas
que no llegan para competir en el mismo entorno. No. O sea, el sistema ACET entiendo que es un sistema de control acelerado Sí. para reducir los tiempos de control de una cámara salina, no de certificación ni de homologación. No, y eso te doy la razón después de todos los años. Correcto. Lo digo porque es importante al final entender que lo que estamos hablando es de un sistema que permite realizar controles de calidad, que va más orientado hacia el control de calidad, que a lo mejor no tanto sobre el campo de... Sí, bueno, sí, incluso para investigación y desarrollo también, porque permite dar saltos más rápidos, pero llegaremos ineludiblemente al final de la necesidad de realizar un control mediante cámara salina, que es el proceso certificado por las diferentes normas, ¿no? Vale, vamos a ver, es que no es niebla salina. A ver, ahora paso a explicar una cuestión. Yo antes he comentado que al comienzo, cuando hablábamos de esto, pero el primero que lo decía era yo, o sea, y es el que yo me encargo, yo era el director comercial también. Entonces, no, pues sustituiréis la cámara de niebla salina. No, la cámara de niebla no se va a sustituir, ni es el objeto de esto. Es que no se debe sustituir. Es que son cosas diferentes. Ahora tú me hablas de correlación, certificación, ¿vale? Pero es que nosotros no solo hemos utilizado esta técnica para correlacionar niebla salina, hemos utilizado para correlacionar ciclos combinados, seco-húmedo y más cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú al final lo que haces, me da lo mismo que sea con cámara de humedad, me da lo mismo que sea niebla salina, o me da lo mismo que utilices un cold check o algún otro ensayo. Si me los juntas todo, tú al final lo que quieres ver es cómo protege el recubrimiento, ¿vale? Y yo lo que te estoy haciendo es forzar una reacción dentro para ver el comportamiento del recubrimiento. Entonces, son equivalentes en el concepto. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo no sé, tengo una VD, la VD de Volkswagen, la que implica seco, húmedo, y, o sea, es condensación, seco, cámara de niebla salina y frío también me parece. Ahora no me acuerdo perfectamente. Es que eso no se va a homologar con esta técnica en la vida. O sea, pero en la vida se va a homologar. Es que no lo van a dejar. Y luego tenemos otro problema también, y esto hay que entenderlo. Yo os he enseñado, hay unos números en unas tablas, y yo espero que sepáis que tengo muy buena fe y no os cuento mentiras. Pero yo os enseño una cámara de niebla salina, o sea, una pieza de niebla salina a cualquiera de aquí, la veis y me decís sí o no. Yo os enseño los números y me decís, vale, pues nos parece estupendo. Ahora me lo traduces, por favor, y veo. Entonces, hay unas cuestiones que a mí me parece que van a hacer imposible. Yo esto no sé lo que va a pasar cuando yo ya no esté, pero a mí me parece que van a hacer imposible en el tiempo que una cosa sustituya a la otra, ni debe. Yo estoy de acuerdo con la valoración que has hecho, simplemente hacerte el apunte de que en investigación, no solo en calidad, también ahorramos mucho tiempo evitando largos periodos, pero al final es lo que tú decías, o sea, hago un traslado en el tiempo, o sea, acorto una cosa que iba a ser larga, ¿vale? Y yo pienso que ahí está el valor. Sí, es una activación de los plazos y de los tiempos de investigación y desarrollo. Totalmente. Muy bien, muchas gracias. Nada, hombre, a ti por estar, hombre. ¿Qué más quiere intervenir? Nada, ha sido sí, pues ya es la hora, me he alargado demasiado, ¿verdad, Máximo? Un poquito, pero sí, bien. O sea, ya te he dicho yo que me decía que me gustaba oírme, ya te lo he dicho, no he podido evitarlo. No, pero bien porque así yo también he entendido mejor. Bueno, he intentado sancionar, ¿vale? Yo, una opinión. Venga, cuéntame, Pablo. Me parece que no obstante no haya homologaciones o no haya ISO fehaciente, me parece un sistema magnífico para evitar errores que se pueden alargar en el tiempo bastante. Es decir, es un sistema muy interesante de preanálisis del problema para tener cierta certeza que vas en la dirección correcta a la hora de hacer tu ciclo, a la hora de hacer lo que es una especificación de ciclo. Te permite evitar ensayo largo, que seguramente en vez de durar, yo qué sé, incluso si te equivocas 2 o 3 días, que te puede llevar meses hasta llegar a tener una idea más
correcta, te he dicho que va en la justa dirección. Después la homologación o no, una vez que ha individuado el ciclo y tiene, repito, la razonable certeza que es el correcto, pues después te da tiempo de hacer todo tu ensayo en niebla salina y lo que sea, pero vamos, te evitan meses de trabajo. Sí. Vale, Paolo, te agradezco el comentario. 2, te doy la razón. Y 3, una cosa más. A ver, nosotros de la niebla salina vemos si una cosa está bien o está mal, pero a mí la niebla salina no me dice por qué pasa. Aquí tienes 4 parámetros para saber por qué pasa. Si es porque el recubrimiento ha absorbido agua, si es porque el recubrimiento se ha deslaminado, si es porque la superficie tiene tendencia a las reacciones químicas y si luego se han producido una degradación que me ha hecho poros en el recubrimiento. Por lo tanto, yo, o sea, básicamente lo que puedo saber es si, por ejemplo, nosotros hemos llegado a una empresa muy conocida de resinas, de pintura en polvo además, decirle, mira, esta resina, o sea, su competencia, ella, hacer el circuito equivalente y decirle, mira, a ti tu resina te falla con esta de la competencia porque esa adhiere más que esta. Buscar otra resina y decirle, mira, la tuya, tu resina, tiene más porosidad que la resina de la competencia. O sea, de adherencia están bien las dos, pero la tuya es más porosa. Ellos cambiaban los monómeros, según sus cosas, los elementos de la resina, y al final obtuvieron mejor que la competencia. Pero es porque les decíamos para dónde tirar. ¿Ya? Claro. Es que, vamos, para hacer una comparación un poco tonta y espero un poco simpática. Venga. Es como hacer el test rápido para el coronavirus y hacer un test que espera 3 meses que te dan el resultado. ¿Vale? Sí. Que a lo mejor el test rápido, bueno, te da indicaciones sí, muy buenas, pero bueno, te permite evitar errores que seguramente te van a hacer va a hacer que tu trabajo sea más largo y más costoso, sí, obviamente. O sea, un sistema de investigación preliminar sí, excelente. Sí, sí, no importa, perdona, no importa que no sea homologado o no, porque ya en el momento en que tú tienes una certeza razonable, después el mismo ciclo que tú has visto que funciona con este sistema, pues lo vas a desarrollar y lo irás homologando según las especificaciones que te pide el cliente final, aunque sea Volkswagen o que sea que sea. Totalmente de acuerdo. A ver, yo ya he ahorrado un montón. Sí, ahora mi experiencia ya como formulador, ¿vale? Víctor, yo he sido formulador nosotros tú y yo, me parece que nos conocemos. Yo fui director técnico de Naversa. Yo empecé en Naversa, ¿vale? Y vos ya parece que no conocemos, no muy bien, pero sí. Vale, sigue. Entonces, pues yo tenía Adaptacolor, por ejemplo, que está aquí, pues lo tenía como competencia y conozco bastante bien. Entonces, claro, yo cuando formulaba, o sea, esto es de que te tocan una pintura y tú tienes X propiedades. Las pinturas, si hubiera solo una propiedad, sería muy fácil, ¿eh? Casi no haría falta formuladores. El problema es que tiene 5 propiedades. Pues yo qué sé, adherencia, voy a decir tonterías, adherencia al brillo, resistencia al rayado y corrosión, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Que no todas van en la misma línea. Desgraciadamente, es que si no sería muy fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hago cambios en una formulación y hay veces pues que intento mejorar una propiedad y pierdo. Han pasado 3 meses de ensayo. Viene el comercial y te dice, has mejorado lo que tenías. Y dices, sí, pero es que he empeorado eso. Y entonces ya te hemos movido. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos tiempos se acortan mucho. ¿Cuál es el sacrificio? El mismo que en el Corona. O sea, en los test rápidos suelen ser de cribado. Suelen ser muy rápidos, pero es un cribado, no es muchas veces, o sea, no es un diagnóstico en sí, ¿vale? Ni a veces tienen un sesgo y entonces se sabe que va por un lopenópato. Pues esto también un poco. O sea, no tengo la niebla salina, pero tengo una aproximación muy buena y te digo por qué las cosas. Pues no te puedo decir que son 1442 horas. Bueno, la niebla salina también si haces 2 veces no sale igual. Pero es un poquito el sacrificio, pero para el entendimiento y el rápido avance es muy bueno. Y al final pasaremos por la cámara de humedad, por la niebla salina o por el QV, por la que toque. Sí, entonces me parece que hay 2 aplicaciones. La primera, digamos, quien sería favorecido muchísimo son
los fabricantes de materias primas, pinturas y sistemas de pretratamiento. ¿Correcto? Sí. La segunda... Muy buen beneficiados. Eso, y esto porque acorta muchísimo los tiempos de desarrollo. La segunda, para los usuarios, es para o desarrollar ciclos nuevos, a donde el cliente no tiene unas exigencias que no están formalizadas en una prescripción o no hacen referencia a una norma existente. Entonces, tiene que ofrecer un ciclo, digamos, suyo, de su diseño, o bien para decidir, a dónde el trabajo lo merece, por supuesto, decidir qué proveedor utilizar. Es esto, ¿no? Sí. Eso se puede hacer rápidamente. En un día ya sabes si... Eso. Tú descartas fácil. O sea, en un día tú tienes, supongamos, y bueno, luego para aplicadores también. O sea, tú pones diferentes sistemas de pintura, o sea, en una pieza, pretratamiento y acabado, o capas intermedias acabado, y tú en un primer día ya sabes para dónde tirar. Luego hay un factor importante también que me gustaría determinar, y rompiendo una lanza en favor de otras alternativas y otros ensayos de control, como pueda ser el caso de Javier. Hay un tema que estamos tratando, y es que ensayos de cámara salina, por ejemplo, sobre superficies galvanizadas, son ensayos que está reconocido que no son del todo los más apropiados. Entendemos por el comportamiento que tiene el zinc en la exposición acelerada a un ambiente salino. Posteriormente, no conozco dos ensayos que hayan dado exactamente el mismo resultado sobre el mismo control. No conozco tampoco ningún ensayo de cámara salina realizado sobre un entorno en el que podamos garantizar que no se han modificado las condiciones porque no se ha abierto la puerta, porque no se ha cortado La variabilidad que se genera en un proceso de corrosión sobre cámara salina es extremadamente amplia. Sí, mucho. Por lo cual, sin conocerlo en exceso, ya que hoy estoy disponiendo de esta información, al igual que el resto de los compañeros, ya me atrevo a decir que seguramente el rango de error que genera el sistema ACET sobre un ensayo será muchísimo menor que el rango de error que está proponiendo una cámara salina actualmente. No lo dice Javier porque tiene interés profesional, pero yo lo interpreto así por el conocimiento que tengo de ambos ensayos y de ambos comportamientos. O sea, al final entiendo que esto no podemos, ningún control de calidad actual está libre de la variabilidad en los resultados. Ninguno. No, ninguno está libre. Impacto directo, indirecto, plegado, corte, cualquiera, condensación, inclusive cualquier ensayo que realicemos, el propio Kesternich, que es un ensayo que es también extremadamente aleatorio. Estamos hablando de sistemas que la norma los recoge como elementos y procesos orientativos sobre el proceso. Por lo cual, démosle a cada parte la importancia que tiene, y esto creo que es una herramienta que viene a completar los ensayos de control de corrosividad y demás. A ver, para terminar mi conversación te diré que nos conocemos de antes de Adaptacolor, lo que pasa que no te acuerdas de mí, pero nos conocemos de mi etapa de herrajes técnicos en Valencia y mi etapa de gaviota, de forjas del Vinalopó en Alicante. Vale. O sea que te hablo de mucho antes, incluso cuando Javier era el comercial de Naversa en Valencia. Fíjate, vale. Más de 30 años. Muy bien. Oye, una cosita, a ver un poquito. A veces, porque una cosa que se planteó, lo que pasa es que tenéis que entender que es muy, muy complicado, ¿vale? Pero a mí algunas veces algún cliente me ha dicho, pero bueno, vamos a ver. Venga la niebla salina, que sí, correlación con la niebla salina, pero ¿no sería mejor correlacionar con el ambiente? O sea, con los ensayos verdaderos de intemperie, de exposición natural. Claro, vamos a ver, os pongo un ejemplo un poco para el que no esté. Por ejemplo, cromatos y fosfatos. En una cámara de niebla salina, un cromato aguanta mucho más que un fosfato, ¿vale? Y esto es porque los cromatos se solubilizan mucho más en el medio que los fosfatos. ¿Pero qué pasa en la intemperie? Que hay fosfatos que aguantan, o sea, hay pinturas al fosfato
que aguantan tanto como al cromato. ¿Por qué? Porque allí es menos intensivo y no es necesaria una disolución tan grande del pigmento anticorrosivo. Entonces, muchas veces lo que se nos planteaba es eso. Os estáis empeñando en hacer correlaciones con niebla salina cuando la niebla salina no vale. Porque se ha descubierto, como os comento un poquito el galvanizado y otros casos, que no es lo mejor y además no responde luego a la realidad en muchos casos. Deberíais hacer contra la realidad, pero es que entonces se complica mucho más. Y por eso no tenemos correlaciones hechas, pues, por ejemplo, con exposiciones de 10 años, de 15, lo que son durabilidades altas, o ahora me estaba comentando esta mañana que ha pasado ya en algunos casos a una durabilidad mayor de 25 años, ¿vale? Entonces no tenemos hecho contra eso. ¿Por qué? Porque se complica mucho, porque depende, o sea, la niebla salina es mala para correlacionar, vale, perfecto. Pero es que entonces ya dependes del ambiente exterior, y eso ya es la leche, porque no es lo mismo en Florida, por decir una tontería, donde se hacen los ensayos de intemperie, que en Albacete. Entonces ya se complicaba mucho más, ¿vale? Era todavía mucho, y esa es la razón. Pero mucha gente nos ha dicho, os estáis centrando en una cosa que no. Digo, vale, pues hacemos lo que podemos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién? Mira, yo soy Jesús Romojano de la empresa Vespa Sayatrici. Nos dedicamos a instalaciones y equipos de chorreado del acero y toda clase de metales. Sí. Obviamente te estoy escuchando en todo ello. Yo he trabajado también como proyectista en temas de cataforesis. Sí. Os conozco a Naversa. Sí. Pero todo eso, no sé si habréis visto cómo aumentaría, digamos, la capacidad si toda esa serie de materiales están chorreados o granallados previamente. Claro. Claro, sí. O sea, yo te hablo muchas veces de pretratamiento, pero porque la parte que conozco yo de industrial, yo conozco más la de pretratamiento que la de heavy duty, lo que son las superficies. Pero bueno, por ejemplo, a tu pregunta contesto. La electroquímica de una superficie chorreada es diferente a la electroquímica de sin chorrear. Y por lo tanto, las diferencias se pueden notar y se puede saber cuál es mejor y cuál es peor, ¿eh? Porque hicimos pruebas de chorreado también, ¿eh? Ajá. De todas maneras, también te comento un poco. Si me dices, vamos a ver, ¿dónde tenéis más experiencia? Pues mira, te voy a decir en dos sectores. Pintura en polvo, en la parte de aluminio, eso está muy controlado, y aerogeneradores offshore. Y entonces eso ya chorreado, ¿vale? Sí, bueno, yo, por ejemplo, nosotros hemos hecho instalaciones para generadores. Sí. Últimamente hemos hecho la última para el grupo Grig Sí. en Sevilla, para offshore. Sí. Lógicamente conocemos bien el tema de lo que es granallado y chorreado. Que lógicamente la gente no lo conocía mucho hasta, bueno, etapas más modernas, ¿no? Posteriores. Pero sí, efectivamente, se conoce mucho sobre el tratamiento en polvo, sobre cataforesis, pero poco se ha conocido sobre el tratamiento del chorreado hasta los últimos momentos, claro. Vale. Vale, pues nosotros sí que tenemos ejemplos hechos, eso. O sea, era importante esa actividad para nosotros, todo el chorreado y todo, ¿eh? Sí, los ciclos, Víctor conoce bien. Víctor lleva a Francia, por ejemplo, en Francia se utiliza mucho más el pretratamiento mecánico, el chorreado, claro. Que no el químico. Esto es un asunto de ¿cómo puedo decir? De cómo se ha desarrollado el mercado de tratamiento de superficie. Os lo comento porque yo, como trabajé también como proyectista en el tema de cataforesis, sí, para muchos, ¿no? Para Haier Industry, para Heiseman, para Vidur, y siempre me acuerdo que se hacía todos los pretratamientos en función de aplicación química, pero nunca nadie ha intentado tener la base primero mecánica y luego química combinada. Hay poco realizado. Evidentemente los costos son mayores, pero sería fabuloso el tratamiento. Vale. Vale. Todos unos tienen las bases sobre los químicos, pero si fuera combinado, evidentemente aumentaría la capacidad enormemente. Claro. Pero vamos a ver, yo, es que el otro día, a ver, esto ya es una opinión personal, yo el otro día cuando Máximo comentó lo mismo que ha dicho, Claro, vamos a ver, para mí un pretratamiento, pero igual es porque conozco yo más, ¿vale? Y entonces tengo la opinión un poco sesgada. Pero para mí es más común un pretratamiento que un chorreado. Pues es más fácil, es más todo, ¿vale? Pero eso ya os digo yo que igual es
porque yo vengo de ahí. Si hubiera venido de chorreado, igual te diría al revés. O sea que Claro, depende mucho del ocurre- sector. lo que Depende mucho del ocurre sector de la procedencia. Al final estamos hablando de sectores vinculados al mundo líquido, donde seguramente sí que el chorreado está mucho más introducido, porque se tratan de grandes piezas que hay que tratar superficialmente, que no existen instalaciones industriales a hacerlo. Pero esto en España, en el mundo de la pintura en polvo, y por ejemplo hay empresas como Emilio Ferrando que son especialistas en la fabricación de sistemas, o como está hablando nuestro compañero actualmente, el diseño de instalaciones hoy por hoy, la mayoría de las instalaciones están orientadas todas a tratamiento de superficies químicos. Sin embargo, en Francia es todo lo contrario. En Francia el 70% de las instalaciones son mecánicas, son chorreos, granallados. De hecho, hay un factor, el próximo jueves hablaremos de ello, hay un factor en el tratamiento de superficies por granallado, cual Steel Coat Francia tiene integrado dentro de su proceso de tratamiento de superficies el chorreado. Es decir, si no chorreas, no certificas. Ah, mira, eso no sabía yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo veremos el jueves, un poco en una visión general sobre los tratamientos, pero ellos utilizan, además, de hecho, imponen tratamientos de chorreados 2,5, incluso en algunos procesos para offshore exigen un 3, que es bastante, bastante extraño en el mundo del tratamiento industrial. Sí. Pues lo veo lógico. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, quien granalla todo, prácticamente todo lo que pinta, Cordobés. Cordobés tiene cabinas de granallado y automáticas y de chorreado neumático, porque sus piezas requieren normalmente esto. He visto también, últimamente, unas líneas con granallado y tratamiento químico, y Claro. luego cataforesis, y luego acabado, o sea, y para Sería- piezas industriales, Esto que lo que por dice- ejemplo. Lo que estás diciendo tú, Máximo, sería lo adecuado, o sea, tener todos los tratamientos. Porque antiguamente, me acuerdo que en cataforesis solo se hacía fosfatación y toda la gente tiene, digamos, la mentalidad sobre esa fosfatación. Si se hiciera de mecánico también, sería fabuloso. Sí, sí, es que tú a mí me preguntas cataforesis y te digo fosfatado. Directo. Es que esa es la historia, o sea, la gente conoce un tratamiento, los que han estado en ese campo y los otros en el mecánico. Yo que están ambos, puedo decirte que si se hiciera ambos, pues sería, vamos, el máximo. Sí, sí, sin dudas. De hecho, había una especie de dicho antiguamente, en los años atrás, cuando me dedicaba al sector industrial, en el que se decía que el tratamiento no funcionaba de nada si no éramos capaces de limpiar correctamente, ya que hablábamos de etapas de conversión. Mientras existían suciedad o elementos extraños en la superficie del metal, esa etapa de conversión no se realizaba, por lo cual era mucho mejor lavar correctamente y pintar que no medio lavar, medio tratar y pintar, ¿no? O sea, al final la limpieza era extremadamente importante en los procesos anticorrosivos. Y de ahí que los tratamientos por granallado, que garantizan totalmente esa limpieza y esa eliminación de esa película de óxido que está depositada sobre todos los metales visibles o invisibles, pero está ahí en todos, incluido el aluminio, con un proceso mecánico garantizamos esa eliminación. Que con los químicos, pues hoy por hoy, con instalaciones básicas de 2, 3 etapas, que es lo que podía haber años atrás en el mercado, era muy, muy, muy complicado poder llegar a ese nivel de limpieza. Muy, muy interesante lo que comenta. Máximo, una cosa, por favor. Yo ya sé que introducía yo hoy, pero yo tengo unos deberes familiares ahora que veo a mis hijos ahí. Si no os importa, os voy a dejar. O sea, con mucho pesar, pues está siendo muy, muy interesante, pero yo tenía programado con mis mujeres. Por supuesto, además ¿Eh? llegamos perfectos, Venga. 6:30, hora y media, perfecto. Muy bien. Entonces, acabamos ahora la charla de hoy. Por supuesto, quien quiere seguir, seguirá. Informando que el jueves introducirá el tema Víctor Manuel sobre el concepto de calidad en el campo de las pinturas en polvo.
Bien. José Javier, muchas gracias. A vosotros por escucharme. Ha sido Gracias. muy interesante y bueno, se puede seguir. Quien quiere seguir, seguirá. Muy Muchas bien. gracias. Nos vemos el jueves. Buenas tardes a todos. Cuidaros mucho. Chao, gracias. Chao. Oh. Muy bien. Víctor, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que Hemos aclarado, ¿no? ha sido muy, muy interesante. Ha sido, yo creo que una charla técnica. Creo que se puede seguir profundizando en este aspecto con quizás ejemplos más prácticos. Me gustaría que Javi en otras ocasiones nos proponga quizás un vídeo de un proceso de cómo realizan estos ensayos, cómo realizan ese control, ese paralelismo de resultados. Y yo creo que es un ensayo que, repito, creo que aporta grandes opciones para poder avanzar en procesos, en el control y diseño de nuevos procesos. Creo que es algo realmente interesante. Y insisto, el tema de cámara salina, yo que he vivido, por desgracia, muchísimos ensayos y muchísimos controles, creo que es un proceso que está sobrevalorado, dependiendo del sustrato. Creo que hay otros sustratos que se utilizan también de forma indebida y creo que con este sistema podemos tener información mucho más real. Yo creo que enhorabuena a Javier y enhorabuena a la gente que ha trabajado en este proyecto. Creo que es interesante. Sí, sí, yo también. No sé. Muy interesante. Yo le veo una utilidad enorme a la hora incluso de hacer el diseño de una línea automática de recubrimientos, porque teniendo ya más o menos la idea bastante fehaciente, por otro lado, ¿no? Del ciclo que necesita y de cuánto te va a dar de resistencia, sobre todo si tienen clientes grandes, hombre, puedes dimensionar, yo opino, tu línea en base a estos resultados preliminares que te da. Sí, claro. Emilio, hoy día, buenas en tardes. Una óptica, entre comillas, lean, hay muchas grandes empresas que encargan a sus proveedores de desarrollar totalmente el ciclo. A ellos no se meten en esto, no les interesa. Le dice, yo necesito esto, problema tuvo desarrollarlo, ¿vale? Sí. Y entonces, también para ello es una ayuda importante porque en vez de tener que emplear meses o semanas, tampoco siempre todo difícil, ¿no? Semanas en codificar un ciclo que sea interesante, lo pueden hacer mucho más rápido. Sí. Todo lo que es información preliminar va a ayudar. ¿Quién diseña la instalación de pintura? ¿Quién formula el ciclo? Y todo lo que son prácticamente involucrados en este proceso. Preguntamos a Emilio, Pablo, quería preguntar a Emilio su experiencia en este tipo de líneas, digamos. ¿Hay requerimiento de ciclos de pretratamiento complejos físicos y químicos? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Víctor Manuel. Quiero decir, los procesos no han crecido más muchas veces lo que es la parte del granallado, como decimos el chorreado, porque son procesos más costosos dentro o más lentos dentro de lo que es una fase de producción. Y evidentemente la inversión también le da un valor añadido a lo que es conceptual de la instalación. Estando de acuerdo con Víctor Manuel, el proceso, digamos, se ha minorizado dentro de algunos procesos que requieren sobre todo una parte del granallado y que sí que le dan, digamos, una ventaja en cuanto a que no tengas que incorporar, digamos, un proceso químico que te obliga también a poner una parte de un tratamiento de aguas. Entonces, hoy en algunos casos sí que estamos viendo que crece, digamos, esa demanda en cuanto a un proceso de granallado chorreado.
evidentemente los procesos químicos son los, yo creo, no sé si estamos de acuerdo, Víctor, que son más rápidos o más productivos en cuanto a lo que sea también inversión de una línea en producción. No, indudablemente, por un lado, la vía, digamos, productiva, económica, que a través de un sistema automatizado donde tenemos un tratamiento que aporta una serie de protección sobre un sustrato, es algo que digamos, se engloba dentro de ese universo ideal de cuál debe ser un proceso controlado y un proceso totalmente heterogéneo. La problemática que encontramos es que hoy por hoy las grandes industrias, sobre todo de pintura a terceros, en los que, bueno, quizás Dani de Cordobés podrá decirnos algo más, la cantidad de materiales que llega a un pintor industrial es tan aleatorio que tener un proceso químico hoy genera límites. Es decir, los procesos químicos se han especializado tanto en diferentes sustratos que hoy por hoy tener un único proceso significa poner límites a la posibilidad de que lleguen nuevas alternativas o nuevos procesos. Las fosfataciones que históricamente se han venido utilizando, donde posteriormente sufrieron una evolución hacia los multimetal, enriquecíamos con zinc, con flúor, con otro tipo de elementos que permitían aplicarse también sobre aluminio, al final demostraron que los procesos básicos para aluminio daban muchísima mejor protección que la propia fosfatación diseñada para un proceso multimetal. Y al final pasaba galvanizado y si no subíamos la acidez no le hacía nada. Y si pasábamos un acero al tal, y al final los baños en casa de un pintor industrial eran como una noria, era como una montaña rusa, si me permitís la expresión, ¿no? Hoy para arriba, mañana para abajo, hoy para arriba, mañana para abajo, generando una inestabilidad en esos baños que al final acabábamos teniendo un proceso muy poco controlable. El granallado, ¿qué nos permitía? El granallado al final elimino toda la superficie, me da igual el sustrato que sea, porque la elimino completamente, y posteriormente sí tenía alternativas, como podía ser la utilización de una imprimación líquida, que hacía las veces en parte de un tratamiento químico, posteriormente aplicaba una pintura, una capa, una segunda capa de acabado, incluso una tercera capa en acabados de ciclos líquidos. En polvo esto se ha minimizado a 1 o 2 manos máximo, pero al final el problema que teníamos con los químicos es que si hablábamos de un proceso para un fabricante específico de material específico, evidentemente hoy por hoy no tienen ningún tipo de rival. Pero el problema lo tenemos cuando empezamos a tratar en líneas donde llega material de diferentes naturalezas, procedencias, condiciones. Porque hablamos de acero como si todo el acero fuese igual, pero dentro del acero la aleatoriedad que existe de componentes y de formulaciones es tan grande que se ha demostrado que sobre un mismo tratamiento no se comporta de la misma forma sobre diferentes sustratos. Y esto, con los tratamientos mecánicos, lo eliminamos por completo. Y con esto no los defiendo respecto al químico, ¿eh? Hoy por hoy creo que un pintor industrial tiene que diseñar el proceso conforme a su nicho de mercado, conforme a su target y ver un poco qué es lo que quiere ofrecer y a dónde quiere ir. Por eso creo que es importante que las ingenierías, ese salto que se dio hace, pues en los años 2000, tú lo conoces bien, Emilio, donde ya en la ingeniería no vendía la instalación a todo el mundo por igual, porque tú veías las líneas y eran todas iguales. Ya empezamos a hablar de, oye, yo necesito esto, esto y esto, ¿qué me tienes que poner en mi línea? Ya empezamos a hablar de 4 etapas, ya empezamos a hablar de 5 etapas, empezamos a hablar del agua osmolatizada, empezamos a hablar del recirculado de agua. O sea, esa época que llegó desde los años 90, finales de los 90, justo hasta 2010, la evolución en los requerimientos técnicos ha ido ganando importancia. Ya no hablábamos de pintar, ya hablábamos de pintar y de este resultado. Y pintar este material con esta garantía. Y este material tiene que ir a este sector, con esta homologación. Por lo cual ahí las ingenierías formasteis un papel importante a la hora de diseñar procesos ya específicos para una línea determinada. Pero también es verdad, y tú lo sabes, que esas líneas que en un inicio se diseñaban para un proceso determinado, al año y medio, 2 años, estaba, o sea, habían perdido su importancia porque o habían evolucionado hacia otro campo o las prestaciones, especificaciones habían cambiado y todo esto había hecho que al final el resultado fuese totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que había que buscar sistemas
estables, sistemas robustos en el paso del tiempo, y creo que hoy por hoy el granallado, con diferentes sustratos, chorreado quizás ya ha quedado un poco más abandonado por el tema del recurso de la arena y demás, porque yo sí que me gustaría diferenciar entre chorreado y granallado. El chorreado está más orientado a la proyección de arena, de sustancias abrasivas, y el granallado va más hacia la utilización de granallas, ya sean metálicas, inorgánicas, Sí, o de otro tipo, sí, ¿no? Pero ahí sí. en ese campo luego se generaron otros problemas, como pueda ser, bueno, pues la granalla, el reacondicionamiento de esa granalla, el mantenimiento de esa granalla, la contaminación, cómo limpiarla, cuándo la debo desechar, que es algo que la gente no lo dice nunca. La granalla No tiene la, una no, eficacia excelente, pero ojo, si utilizamos granalla sucia para proyectar sobre superficies no, limpias, al final acabamos contaminando también esas superficies, ¿eh? O sea, no, cuidado, porque esto es un arma de doble filo. ahí estás equivocado. ¿Perdón? Yo te digo como fabricante de instalaciones que estás equivocado. Las granallas, o bien todos sean férricos o no férricos, bien sean corintones o microesferas, dentro de las instalaciones que nosotros realizamos se reacondiciona esa granalla, se limpia, se clasifica y se vuelve a voltear para recuperarla, que es, digamos, como tú amortizas una instalación de granallado. No, pero no, es lo que yo les he dicho, que hay que llevar un control de esa granalla y un mantenimiento, Claro, que no todas las instalaciones se realizan. No. Pensé que me decía que estaba equivocado en la exposición. No, yo no, no pongo en es que si duda, no no tienes pongo en duda ese tipo de gestión de granalla, al contrario. O sea, si la granalla se mantiene, se trabaja, se reacondiciona y se reutiliza, que es lo que he comentado, evidentemente el resultado siempre estará asegurado. Pero le puedo por asegurar eso, que yo he visto a mucha gente cogiendo con la pala del suelo la granalla utilizada y volviéndola a claro, utilizar. O sea, que lo que, es lo ahí a que tú donde yo me estás, refería, es a ese punto donde yo me refería, el hecho de utilizar granalla reutilizada y que no esté perfectamente tratada. O sea, que lo que tú al igual estás el hablando tratamiento es de superficies tiene su lado oscuro, y el mundo de los tratamientos mecánicos también. Evidentemente, como usted bien ha dicho, si esa granalla está tratada y reacondicionada y claro, pasa unos estándares de control que pueden realizarse a través de su instalación, como usted bien ha dicho, evidentemente se puede utilizar mientras físicamente esté disponible. O sea, en ese aspecto estamos de acuerdo. depende del tipo de instalación que tienes. Si solo tienes un equipo de chorreado, pues no tienes prácticamente nada, tienes pocos medios. Una instalación muy completa, pues sí. Sí, sí. Muy bien. Sí, ¿Qué- estamos de acuerdo. Sí. Quería saber a este propósito si está Pedro Castillo, ¿cómo es la situación en las Américas, que tiene experiencia en Estados Unidos y también en México? ¿Qué tal, Máximo? Buenas tardes a Muy, todos ustedes. muy buenas. Sí, Pedro, ¿Qué tal? era esto. No sé si has escuchado, ¿no? Por ejemplo, en España y en Italia no se utiliza mucho, no se utilizan mucho los sistemas de tratamiento físico y no sé cómo es la situación en Estados Unidos y en México. Bueno, yo creo que es en todo el mundo el eterno debate entre el tratamiento mecánico y el tratamiento químico. En todos lados se ve y hay muchas versiones, hay muchas teorías, pero a final de cuentas, cada producto es diferente, cada metal es diferente y la aplicación final también. Si hemos visto empresas que prefieren mucho el tratamiento mecánico más que el químico, otros que prefieren el químico y hay algunos que aplican ambos por factor de seguridad, vamos a llamarlo así. El problema todos tienen sus problemas, ¿no? El problema del químico es que uno puede empezar un proceso con un muy buen químico, pero después los costos, formulaciones, errores que te pueden llevar a querer ahorrar dinero y empezar a usar químicos de no muy buena calidad y ya pones en riesgo el acabado final que se busca. Lo mismo sucede con lo mecánico, que en ocasiones si es una granalla, se utiliza cierto tamaño de pellet, se empieza a uno a equivocar, empieza a querer ahorrar, empezar a usar los más pequeños y te metes en otro lío, ¿no? Al final del día, el producto es el que va determinando. Digo, a final de cuentas, esto es un arte. El arte de entender qué cosa es, porque podré tener experiencia en un producto y en un sistema hoy,
me voy a otro producto y otro sistema y mi conocimiento y mi arte no necesariamente aplica para ese mismo, tengo que reaprender y entender las cuestiones. Lo que a lo mejor en el producto anterior funcionaba, no necesariamente para este, por las aplicaciones. Uno de los temas más comunes que hoy en día en un mundo globalizado, que sucede que mucho se fabrica en China, se fabrica en Asia, se viene soldado, y ya con soldadura llega a las Américas, en donde en ocasiones hay desconfianza, y dicen, ¿sabes qué? Le meto un mecánico, luego le meto un químico, y así me curo en salud, de no tener un problema ahí con la soldadura que se haya aplicado. Algunos tienen algunos procesos más controlados y tienen alguna confianza, pero al final del día, yo creo que la naturaleza del producto, también la capacidad de cada producto de poder tener margen para tener un proceso más largo, más corto, se mueve. Hemos visto que en los productos, que las formas del producto a recubrir son sencillas, que son más planas, una cabina de un tractor o una lámina. Entonces, granallado puede entrar sin tanto problema porque no hay tanto recoveco. Pero ya cuando son piezas que tienen huecos, que hay que meterse muy adentro, invariablemente hay que meter una inmersión química para tratar de asegurar que en la parte de adentro se logre hacer esa limpieza, ¿no? Pero al final del día también influye mucho el proceso anterior del cual venga el producto. Si es una pieza que viene de un proceso productivo sucio, que viene con mucha grasa, que viene con mucha suciedad, que viene con algo, a veces meterle el proceso mecánico lo va a ensuciar todavía más y la inversión va a ser considerable en el lavado de la pintura, en el lavado de todo eso para antes de meterlo a un fosfato, meterlo a algo demás. Entonces, nuevamente, es igual, es la misma cuestión. A nosotros como fabricantes de equipos de pintura nos hacen mucho esa pregunta, bueno, ¿tú qué recomiendas? Y normalmente la volteamos, decir, bueno, pues yo te puedo dar el equipo que ocupes, el experto en el producto eres tú. El proceso químico, normalmente, si ya nos vamos a mucho detalle, está muy empatada la decisión, decimos, bueno, tener ahí una fosa de ácido es es más peligroso que no tenerlo, vaya, se te puede caer una persona, tienes una fuga, tienes algo y pues es mejor no jugar con ciertos químicos en ocasiones. Pero en sí es la misma, es el mismo debate. En Estados Unidos, en México, en Colombia lo hemos visto bastante. Y pues bueno, al final del día, cada artesano con sus piezas es el que decide qué es lo que más puede tener. ¿verdad? Sí. ¿Has podido seguir el tema del método de control de corrosión? Sí. Pedro, ¿sí? ¿Qué te parece? Claro. ¿Te pareció interesante? Bastante interesante, porque nuevamente es un debate muy grande. Especialmente hoy en día hay muchos jóvenes que quieren descubrir el hilo negro y quieren llegar tratando de decir, aquí tengo el químico mágico que cuesta poco y no pone en riesgo y mira, vamos a usarlo y nos ahorramos dinero. Y el detalle es que hay empresas escuchando y dicen, bueno, vamos a darle, ¿no? Y después andan culpando a todo lo demás del proceso, cuando la realidad es que es algo muy sencillo, donde hay cosas que ya fueron estudiadas durante años y años, y pues no hay para dónde hacerse. O sea, el acero es el acero, el aluminio es el aluminio. El día que vengan con un metal distinto, dos que lo hayan inventado, bueno, ahí podemos entrar a un nuevo debate. Entonces, hay muy poco ya por descubrir, salvo que vengan nuevas formulaciones químicas. Eso es algo que pudiera ser, pero aún así los fabricantes de químicos, también ellos dicen, bueno, nuestras variantes son aquí y allá, pero no, para hablar de decapados o de tratamiento, sí ese es el tema. Entonces, el tratamiento mecánico es, te quita de muchos dolores de cabeza, y la parte química, nuevamente, yo creo que le estás metiendo más factores, más variables a lo que puede suceder ahí. Sí. Sí. Muchas gracias. Muy bien, no sé si queréis otras preguntas o otra intervención, o si no, cerramos y nos vemos el jueves.
Así hacemos, Una, ¿no? una Aquí pregunta, en España Marcio. Sí, ya es la hora de la cerveza. De la cena. Así Pero que- espera que Emilio preguntaba. vale. El jueves a la misma hora, ¿no? A las Sí, a las 5. 5. Ok. Correcto. Pues a mí- El jueves hablamos de, Víctor presentará el asunto de calidad y recubrimientos en polvo, y luego el martes de la semana siguiente con Pedro Castillo sobre pintura 4.0. Muy bien. Fenomenal. Nos vemos entonces. Perfecto, muy bien, Un muchas saludo. gracias. Gracias a Gracias. vosotros. Buen trabajo. Gracias a todos. Buen trabajo, Chao, Marcio. gracias. Chao, chao, chao. Manolo, ¿estás ahí? Sí, estoy todavía. Ah, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Saludos a todos. ¿Qué tal, Manolo? ¿Todo bien? Bien, bueno, me ha invitado Víctor a unirme y he conseguido Skype y he llegado tarde, pero bueno, algo he escuchado. Vale, muy bien. Esto es informal, ¿eh? Quien puede, cuando puede, se Sí. conecta, sale, o sea que no hay problemas. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Ya, claro. Massimo, sei senza Desafortunatamente. video. Massimo, sei senza video tu, eh? Sì, no, non so Ah. come fare perché mi si è surriscaldato il computer e vedo tutto sfocato. Va bene. Non so come fare per... non so come fare. Vabbè. Nada, me dice Giovanna que no se me ve. Es que se ha sobrecalentado el ordenador. He abierto también la ventana para intentar... y nada. Está sobrecalentado. Está a 2000 grados, o sea que que yo veo todo mal, que se mueve todo y evidentemente se ha apagado la cámara. Verás cuando llegue verano. Danilo, ¿cómo stai? Bene, Bene. Ah. Tutto bene, tutto bene. tutto bene, grazie. Vai. E voi? Soprattutto la salute. Ah, bueno. La salute Es lo importante, es lo importante. è la cosa più importante, sì. Eso es, eso es. Tanti Un saludo. auguri, buon lavoro. Ah, para vosotros también, para vosotros también. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Ok, chao. Nos vemos los jueves. Muy bien, hasta el jueves. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos el jueves entonces. Bueno, Mucha gente, Giovanna. ¿no? Mucha Chao. gente hoy interesante.